la gracia de una sesión como la de hoy es que uno disfruta por anticipado. Cuando imagina la sesión, bueno, fue en marzo que Jordi empezó a hablarme de esta posibilidad porque venía Salomé a Barcelona y dije, hombre, podemos imaginar algo y bueno, vamos a pensarlo. Claro, llevo 6 meses largos, bueno, de marzo, de 8 meses, disfrutando por anticipado y se va concretando el disfrute a medida que hablo con Andreu. No me costó nada convencerle, que lo sepan, o sea, fue realmente un interlocutor fácil, porque se apuntó rápidamente a la idea de dialogar con Salomé acerca de ese tema y aquí estamos. Entonces, gracias por el placer. Aprovecho y un pequeño inciso solo para, como francófilo y amante de nuestro país vecino, de donde tengo algún nieto viviente, de alguna hija con triple nacionalidad, de una hija franco-hispano-canadiense, o sea que hacemos colección de nacionalidades en nuestra familia. Entonces me siento muy apesadumbrado por lo que ha pasado con el Louvre y me animo a decirle a los franceses y a los que lo viven quizá con más intensidad, primero que el tema también nos afecta, el Louvre también nos pertenece en cierto modo, también es cosa nuestra, y segundo que no pasa nada, y perdón y no quiero frivolizar, pero no dramaticemos, esto pasa en las mejores familias, hay gente, bueno, el mal a veces, y mire, el tema de hoy se presta a esta reflexión, el mal a veces no tiene límites, pero seguro que saldremos adelante y seguro que el Louvre renacerá con todo el vigor y con todo el esplendor, igual que Notre Dame lo ha hecho de un daño mucho más terrible que el que sufrió con el incendio. Bueno, entonces voy a tratar de ser muy sintético y perdónenme si soy críptico a fuerte rápido, porque tengo el tiempo limitado y el reloj allá al fondo va amenazando. Cuando se estaba preparando la sesión de hoy, se me ocurrió plantearme la pregunta de por qué resistir, porque bueno, el propio libro induce esta reflexión. ¿Por qué resistir? Entonces, me salieron 7 respuestas, lo lamento. 7 respuestas, 7 razones. La primera, que en el libro está muy bien tratado por parte de la autora, porque es una amenaza, ¿por qué resistir a la ultraderecha? Porque es una amenaza para la democracia. Está clarísimo, y no hay más que ver qué está pasando en Estados Unidos con la división de poderes, con el avasallamiento del rival, con el odio, tal. Bueno, primera razón, es una amenaza para la democracia, que ya por sí solo bastaría para no resistir. Segunda, es un peligro para la humanidad. El negacionismo climático, el negacionismo de las vacunas, la posición primitiva, poco científica y anti-acuerdo de París, etcétera, anti-vacunas, anti-Organización Mundial de la Salud, todo esto es un peligro para la humanidad. Algún día habrá una pandemia y por culpa de la extrema derecha americana y de otros países, la humanidad sufrirá más por causa de estas personas. Y habrá problemas debido al cambio climático que no se solventarán. Y de hecho en España hemos tenido algún precedente, ha habido disposiciones que algunos gobiernos autonómicos han tomado, influidos por posiciones de la extrema derecha, que han sido negativos y contraproducentes cuando ha llegado la catástrofe. Entonces, segunda razón, son un peligro para la humanidad. Tercera razón, bueno, y perdonen que lo diga con cierta vehemencia, son lacayos del capitalismo depredador, del capitalismo mesiánico. Son lacayos, son siervos del capitalismo. Los juristas inventaron hace años una cosa que dice qui prodest. ¿A quién beneficia la actitud de la extrema derecha? Al capitalismo depredador. El señor Mas está encantado con la extrema derecha, que además procura servirles. Y desde que compró Twitter, lo ha hecho un instrumento todavía más terrible, todavía más duro y más peligroso al servicio de los intereses y las afirmaciones y las discusiones de la extrema derecha. Estos son servidores de este capitalismo depredador. Nunca he visto un papel o una posición de Vox, por poner el ejemplo próximo, que hable de cómo combatir la pobreza infantil en España. Nunca les debe preocuparse del tema más importante que tenemos con toda probabilidad en nuestro país, no la inmigración, el tema más importante en España, la pobreza infantil. Nunca Vox se ha preocupado de ello. Son cómplices de la injusticia, son cómplices del aumento de desigualdad, porque derivan la atención de las personas hacia temas triviales, y perdónenme la expresión que parece trivial, la migración en España no es un problema, y de verdad que estoy en condiciones de demostrar por qué si tuviera tiempo y no puedo abusar, pero no es un problema. El problema es la injusticia, el problema es la desigualdad, y de esto no se habla lo suficiente, porque la extrema derecha en España y en Europa y en Estados Unidos hace el juego a los ultrarricos hablando
de la inmigración, el reemplazo, el gran reemplazo, de todas las barbaridades que van contando. Entonces, tercera razón, son cómplices de la explotación y la desigualdad. Cuarta razón, por su desprecio insolente a la verdad y a la dignidad de las personas. Yo no sé qué si a ustedes les ocurre, pero cuando oigo mentir a las personas de extrema derecha descaradamente, porque es imposible que no sepan que están mintiendo, es imposible. Algunas de sus afirmaciones sí, porque lo siento, no todo el mundo es tan inteligente como los que estamos hoy en el escenario, pero hay personas que son suficientemente inteligentes en la extrema derecha como para saber que lo que dicen es mentira, y sin embargo lo dicen. Entonces, esta insolencia en la mentira realmente es difícil de soportar, es una razón para existirles. Quinta razón, la incoherencia. En el caso español y el caso concreto de Vox, muy en particular, se definen como católicos y patriotas, y no son ni una cosa ni otra. Ellos son católicos. Hace poco, el mes de agosto, el arzobispo de Tarragona, que es una gran persona, Monseñor Planellas, dijo algo tan claro como el catolicismo es incompatible con la xenofobia. Ya está. Con esto basta para darse cuenta de que las posiciones de Vox no son compatibles con el cristianismo. Pueden decir lo que quieran, pero no son católicos, a ojos de la Iglesia Católica, del Vaticano, del arzobispo primado de Cataluña. No son católicos, por mucho que lo afirmen los no católicos curiosos. Y tampoco son patriotas, de lo que también presumen. Un patriota no hace sufrir a sus compatriotas. Un patriota no fractura el país. Un patriota no pone en peligro la cohesión social. Un patriota no es servil respecto a los poderosos que ponen aranceles, que discriminan, que maltratan a Europa. Y un patriota, ninguno de estos patriotas en Francia, en España, en Alemania, ha osado levantar la voz para protestar contra las barbaridades que hace el señor Trump a costa de Europa y a costa de los europeos. Ninguno. Tan patriotas no son coherentes con ese falso patriotismo. Con esto nos adentramos en la sexta razón, las dos últimas, la sexta y la séptima, son las que personalmente más me afectan, si cabe, que son una. La extrema derecha produce dolor y sufrimiento. La extrema derecha, insisto, en España, en todas partes, en Cataluña, en Francia, produce dolor y sufrimiento gratuitos a los inmigrantes y a los nativos. Y no me puedo alargar mucho, pero es obvio. Los inmigrantes sufren más con los discursos de la extrema derecha, que si esos discursos falsos no existieran, se sienten maltratados, se sienten menospreciados, se sienten mal, cuando son personas que están tratando de labrarse un porvenir dignamente y esforzadamente, con mucho sufrimiento también a su costa, y entonces se sienten como mínimo humillados y no más. Y para los nativos hay personas en este país que hace un año, en España en concreto, no tienen ningún problema con la inmigración y que ahora dicen que la inmigración es el primer problema. Y no pasa nada, no ha cambiado nada, no ha habido ningún drama, no ha habido ningún problema. Lo de Torre Pacheco es mentira. Nunca la población nativa de Torre Pacheco se levantó a pelearse con la población inmigrada de Torre Pacheco, nunca. Ni la propia víctima de agresión en Torre Pacheco despotricó contra el agresor, dijo que le sabía muy mal, que no lo entendía, pero que por favor, en su nombre, no hicieron ninguna barbaridad, nadie. Fueron personas que no eran de Torre Pacheco, impulsadas por Vox y similares, las que fueron allí a organizar follón. Entonces, estas personas, la extrema derecha, y podrían mostrar todos los ejemplos que quieran, porque si el conflicto no existe, se lo inventan. Se inventan violaciones, inventan asesinatos, inventan lo que quieran. Entonces producen sufrimiento a los inmigrantes, que 8 millones de personas, orden de magnitud, que pueden sentirse interpeladas negativamente por estos discursos, y producen sufrimiento a las personas autóctonas que no tenían ninguna inquietud al respecto, que ahora tienen, inoculan incertidumbre, inseguridad, etc. Y séptima razón, producen degradación moral en la sociedad, producen daño. Yo cuando digo según qué cosas dicen esas personas y pienso en mis nietos, mis hijos por suerte ya son mayorcitos, y la mayoría mayores que el ponente que hoy nos acompaña, o sea que ya tienen criterio propio, ya no sufro por ellos apenas. Bueno, los padres siempre sufrimos, pero ya no por estas cosas. Y en cambio sí sufro por mis nietos. ¿Cómo explicar a mis nietos según qué cosas oyen decir o según qué afirmaciones? Entonces hay una cosa que me hace mucha gracia, entre comillas, de esta gente y en particular de Vox, y que más concretamente el señor Abascal, que le iba alguna vez decir, es que los que vienen
han de adoptar nuestros valores. Entonces ahí se me ocurre una reacción en francés. Digo, surtout pas. Nunca, jamás, por favor, que no adopten nunca nuestros valores. Nuestros valores, los valores de Estudio Pascal y compañía, y perdonen que son un poco largos, pero son el odio, la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, la ira, el desprecio, la mentira, la falsedad, el cinismo, la hipocresía, la incoherencia, el abuso del débil, la deshumanización, la hostilidad, el rencor, la aversión, la antipatía, el supremacismo, el machismo, la misoginia. ¿Ustedes quieren que los que vienen de fuera adopten estos valores? Por favor, no, nunca en la vida. Que mantengan sus valores de respeto a los mayores, de respeto a las personas, de cierto cariño con las personas, etcétera, la mayor parte, y que se libren del miedo, del temor, la inseguridad, la humillación, la polarización, la fractura social, etcétera, que provoca la extrema derecha. ¿Por qué la extrema derecha emerge? Es inexplicable, pero porque se apoya en un atavismo universal que es la xenofobia. O sea, la humanidad, mi tesis personal es que desde la invención de agricultura que nos llevó a distinguir entre nosotros y ellos, los de dentro y los de fuera, llevamos siglos, 13.000 años posiblemente, como mínimo 3.000, porque en el Deuteronomio ya habla de que hay que respetar al forastero y tratarlo bien, porque también vosotros fuisteis forasteros entrar de Egipto. O sea, Yahvé se ocupa del tema de la xenofobia desde hace 3.000 años. Jesucristo desde hace 2.000, porque en los evangelios también se habla de acoger al forastero. El Corán se preocupa del tema desde hace 1.500 años, con magnitud. O sea, es un tema atávico que nos afecta a todos tenemos nuestro componente xenófobo y que si alguien lo estimula, pues consigue que reflote, que es básicamente la herramienta que estas personas, y luego con una curiosa, y no me alargo mucho, pero con una curiosa coincidencia es que entre España e Italia, por ejemplo, en este tema, el señor se llama Salvini, con la Liga Norte empezó con lo que yo llamo xenofobia doméstica. Empezó a atizar la xenofobia entre los del norte y los del sur de Italia. Los del sur ya sabe cómo son, en todas partes son como andaluces, pero a lo bestia, o sea, peores todavía. Entonces, Salvini empezó con esto y luego ahí pasó la xenofobia universal contra los inmigrantes. Aquí Vox hizo lo mismo. En el 18, cuando ganó sedes parlamentarias en Andalucía, en el Parlamento andaluz, Vox no hablaba prácticamente de la inmigración, hablaba de Cataluña y de los catalanes y atizaba la xenofobia doméstica contra los catalanes. Y luego ya ha generalizado, ha copiado el modelo de otros países y ahora utiliza la xenofobia en general y en particular contra los inmigrantes. La señora Orriols ha sido más directa. Esta ha superpuesto a la vez la xenofobia antiespañola, que existe en alguna medida, y la xenofobia antimigrante. Ella juega con las dos, la islamofobia, que es una manía que les puede tanto a Orriols como a Abascal. No puede, tiene una especie, y es como para hacerse mirar, lo digo con todo respeto y con todo cariño, en lo que cabe, para hacerse mirar esta preocupación o esta especie de aversión terrible que tiene hacia una religión que es una de las grandes religiones mediterráneas, el Islam. Bueno, pues estoy seguro de que bueno, esto no estoy seguro, pero sospecho que no se ha leído el Corán, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso, la versión existe. Y acabo, y perdónenme que me he extendido un poco, bueno, ¿cómo resistir? También se me ocurren 4 fórmulas rápidas. Una, no hacer el juego, porque a menudo, sin darnos cuenta, le hacemos la campaña a Vox o Alianza Catalana, no hacer la campaña, no dar por supuesto en que son tan listos, pero yo a sesudos comentaristas que dicen, no, porque el buen diagnóstico es el de Vox. En Vox, perdónenme, pero yo creo que son bastante vagos. O sea, trabajar, no he visto estudios serios hechos por Vox, no he visto ninguno, no conozco ninguno. Pero es que es tan fácil inventar una mentira, decir, no, es que en tal población, pues dice el señor Garriga, que la mitad de los del ingreso mínimo vital se lo va a inmigrantes. Y es ontológicamente imposible. Pero igual, y eso no necesita hacer ningún estudio, ni ningún esfuerzo, entonces no les hagamos el juego, no los promocionemos. Segundo, no les compremos el relato como le ha comprado la derecha en toda Europa desde hace años, en España la derecha española desde hace algo más de un año y en Cataluña la derecha catalana desde hace unos meses. No les compremos el relato. Una simplificación. Cuando el señor Feijóo habla de que para cobrar el ingreso mínimo vital hay que ganárselo, y que el señor Feijóo es consciente que un inmigrante que llega a este país
por avión, que es lo habitual, y entra en Barajas y se queda, que es la forma del 90% de los cientos de miles de inmigrantes que llegan cada año a este país y se quedan, llegan por avión, no llegan en patera, más del 90%, este señor, de ahí hasta que esté en condiciones de cobrar el ingreso mínimo vital, como mínimo 7 años, además de trabajar, en blanco o en negro o como puedan. Como mínimo 7 años, que esta imagen vinculada de las paguitas, de que el señor inmigrante que llega, pues la atendemos entre todos y le facilitamos vivienda y una paguita, es mentira absoluta. Llegan y con mucho sufrimiento consiguen algún día el permiso de residencia vía el arraigo, etcétera, etcétera. Y para llegar a tener ingreso mínimo vital en concreto, mínimo, si todo va bien, 7 años. O cuando dicen, una joven diputada decía recientemente que hay que, al señor que llega y viene para delinquir, hay que decirle que se vaya. Yo me imagino en Barajas 100 millones de turistas cada año preguntando a los 100 millones que si vienen a delinquir, que por favor que no se queden. Entonces, no hay que comprar el relato, hay que buscar unos cómplices, los derechos humanos, las grandes religiones, etcétera, y hay que explicar la realidad. Bueno, en definitiva, y de verdad me excuso por todo el tiempo que he consumido, hay mucho que hacer y hoy aprenderemos cosas de cómo hacerlo. Muchas gracias. Así encore. Molt bé, 3 minutos. Valérie Nicolas, soy directora del Instituto Francés. Simplemente tengo unas palabritas para decir. Para nosotros es muy importante recibir a Salomé Saqué con nuestro socio Plataforma. En cuanto el libro fue publicado en Francia, bueno, enseguida pidieron los derechos de traducción en España. Tenemos a 2 personalidades, Salomé, la periodista implicada y la voz más escuchada en Francia actualmente por los jóvenes sobre cuestiones de juventud, de igualdad. Y hablará con Andreu Claret, que como todos y todas sabéis es una persona periodista, militante, antifranquista. Es fantástico. Y podremos escucharles. Empecemos. Bien, ¿me escucháis bien todos y todas? Estupendo. Buenas tardes. Buenas tardes, Salomé. Señores y señoras, Jaume, director de la editorial. Bien, es un gran placer para mí estar aquí, a vuestro lado. Cuando se me propuso hacer este coloquio, yo ya había leído el libro en su versión francesa y dije sí inmediatamente. Para mí ha sido un privilegio, porque yo creo que es un libro que de una manera fresca, novedosa, que no es aquella de tipo de lenguaje, el lenguaje del pasado. De algunos de nosotros que ya tenemos una cierta edad, fija muy bien cuáles son los elementos que permiten que esta extrema derecha, que ya desde hace 20 o 30 años era algo que estudiábamos en el departamento de las facultades, se haya convertido hoy en día en una realidad, que tiene el 34% en Francia, el 37% en el Reino Unido, el 30 y pico % en Alemania, tiene poder en Italia y tiene poder en la Casa Blanca. O sea que no estamos hablando, no es un debate académico, estamos hablando con Salomé de un debate sobre algo que nos interpela y que nos importa a todos, por no hablar de España, donde ya hemos hablado muchísimo. Nuestro amigo Jaume Lanaspa ya ha hablado. Yo voy a empezar de una manera quizás un poco provocadora, para animar el debate. Creo que fue en 2010. Stéphane Hassel publicó su ensayo, cuyo título era Indignaros. Por lo tanto, tú publicas una tesis 15 años después. Un ensayo cuyo título es Resistid. No es exactamente lo mismo, Aquí hay una evolución del lenguaje, como si hoy en día no tuviésemos que indignarnos. Y indignarse es un verbo que anima a la acción. Mientras que resistir es un verbo que anima a
ponerse en las barricadas e intentar parar los efectos de algo. Esta evolución, es querido, ha habido una evolución, es el resultado de una evolución política y en Francia en particular, o sencillamente has querido hacer un libro que es un libro muy implicado, lo cual se aprecia muchísimo, pero no es un panfleto, digamos, militante. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esta acogida, gracias por ser tan numerosos, gracias al Instituto Francés por esta cálida acogida y al señor Jaume Lanaspa por sus palabras de introducción. Y gracias a Plataforma Editorial por permitirme estar aquí. Antes de ir más lejos, me siento muy curiosa de saber, aquí en la sala, ¿quién en la sala habla francés? Ah, levantad la mano, muy bien. Es para saber cómo me expreso. Voy a intentar, para el intérprete, no hablar demasiado rápido, porque sé que tengo tendencia a hablar extremadamente rápido. Pues bien, sobre esta cuestión, la cuestión de la evolución lingüística, yo ya pienso que me distingo. Hachel fue un gran resistente, un gran diplomático, es una figura histórica. Yo no soy en eso, en absoluto. Soy simplemente una periodista que ha sido testigo de los cambios políticos que hemos visto en Francia en estos últimos años, pero en realidad un poco en todas partes del mundo y en particular en el mundo llamado occidental, entre comillas. Y he querido documentar. Creo que quizás no es la misma acción, porque es un libro que sobre todo intenta alertar, pero con información precisa, sobre el primer objetivo del libro es que las personas que lo lean puedan tener la información que el libro contiene y difundirla, lo cual no era el caso del libro de Stéphane Hachel. Indignaros, que hacía un llamamiento a esta indignación. Y luego yo hago menos un llamamiento a la acción, porque hoy en día constato en mi trabajo sobre el terreno, en un territorio distinto en Francia, que hay una especie como de desaliento, de desesperanza que nos invade. Tenemos la sensación de que vivimos un periodo político que es una fatalidad. Si eres francés o has nacido en Francia, escucharás mucho que de todas maneras la extrema derecha llegará al poder. Que estamos obligados de pasar por eso, que es la época, que se trata de un movimiento global y es ese tipo de discurso el que yo también quiero resistir y hago un llamamiento a resistirlo. No a resistirlo en una forma inmovilista, sino al contrario, en la resistencia creyendo en la esperanza. Y de hecho en el libro existe esta frase de Jean-Paul Sartre. En una de sus obras teatrales, él dice: la resistencia es ante todo un rechazo de ceder a la desesperanza. Y yo creo que estamos aquí hoy en día cuando vemos la subida de los autoritarismos, el fascismo, el aumento de las desigualdades, la crisis ecológica. Y esto se une a lo que yo hice en mi primera obra para la juventud. Y es que existen dificultades. La juventud tiene dificultades a pensar que existe una alternativa posible. Y el trabajo para mí es documentar el hecho de que sí es posible, de que la historia nunca está previamente escrita. Tenemos ejemplos que así lo verifican y sobre todo que la extrema derecha, a pesar de todos los atributos de los que se empara y el discurso que tiene, diciendo, en particular en Francia, hemos cambiado, somos distintos, en Estados Unidos, incluso es el trumpismo el que ha dicho que Donald Trump en su segunda campaña ha dicho que si queréis evitar el fascismo de Kamala Harris, tenéis que votar por mí. Vemos aquí una inversión de los valores, en un momento justamente de inversión total de los valores y de voluntad para la extrema derecha, de cambiar de cara, de fachada. Evidentemente, la extrema derecha en ninguna parte dice que es fascista. No es atractivo el fascismo, el autoritarismo. Pues bien, yo simplemente quería volver a poner los puntos sobre las is y decir, tenemos que resistir a esta subida de la confusión, puesto que ya no sabemos lo que es de extrema derecha, si el peligro es la extrema derecha o la extrema izquierda, que es un discurso que escuchamos mucho en Francia y en Estados Unidos. Simplemente volver a poner el campanar en medio del pueblo, permitir que el campanar esté en medio del pueblo. Y aquí concretamente tenemos los hechos de los que disponemos, que nos permiten cualificar la extrema derecha de extrema derecha
Estos son los hechos que nos permiten afirmar que representa un peligro enorme para la democracia. Y estas son las pistas para resistirla, sabiendo evidentemente que como periodista, lo habéis dicho, de 30 años, no pretendo resolver la crisis mundial de la democracia de la extrema derecha, pero quiero decir que yo tengo una certidumbre a través de mi trabajo y de mi breve carrera, y es que la desinformación, la confusión, la desorientación general quizás no sea la causa del voto por la extrema derecha, pero sí que es su campo fértil. Cuando tenemos a personas que están perfectamente informadas, con luces, que han tenido un acceso a la educación, vemos que la extrema derecha no triunfa. Por lo tanto, existe un derecho, como periodistas, de darle nombre a las cosas, de no dejar el nombre del peligro que representa. Y como ciudadana y como ciudadanos tenemos el derecho e incluso el deber de compartir alrededor nuestro la información sobre este tema para poder resistir justamente a esta subida que es nefasta. Pero creo que la indignación, para volver a tu pregunta, la indignación también es necesaria y saludable en los momentos que estamos viendo. Y cito a Stéphane Hessel, que evidentemente es una figura histórica que admiro muchísimo. Una de las preguntas que a mí por lo menos me ha interesado muchísimo de tu libro es el análisis de la distorsión del fascismo, que no lo es como tal, que empieza incluso con chistecitos o microfascismos, que poco a poco se convierte en un movimiento que se hace peligroso, que quiere coger el poder, que quiere recuperar el espacio público y el espacio mediático. Esta cuestión de la mutación, y con mi mentalidad de periodista catalán de los años 20, Jamat, que publicó algunos artículos fantásticos en los años 20, cuando era corresponsal en Berlín, y él explicaba antes de que nadie se diese cuenta de que algo estaba ocurriendo en Alemania. Y este periodista catalán ya lo explicaba, y esto lo compiló en un libro magnífico llamado El huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente se titulaba su libro, esa compilación de artículos. Y los huevos ya se han roto como en las malas películas, pero el fascismo empezó a salir y empezó a difundirse. Pero ¿cómo se produjo esta mutación desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de los contenidos? ¿Cómo se propagó? A ver, yo quisiera remitirme de nuevo al término fascismo, porque sé que probablemente en esta sala hay personas que deben decir que esto es excesivo, que el fascismo del pasado pues es el fascismo de Italia y que es el nazismo de Alemania, que no se parece a eso y que tenemos que dejar de utilizar estos términos. Debo decir que yo no me adhiero a la palabra fascismo en todas las situaciones, simplemente porque soy investigadora. Mi trabajo como periodista es hacer investigaciones y entender lo que dicen las ciencias sociales, lo que dicen las ciencias políticas, las personas que tienen más experiencia, lo que dicen los observadores cualificados sobre la cuestión. Y ese es mi trabajo, buscar las fuentes más fiables y luego hacerlas accesibles al gran público. En lo que se refiere a la cuestión del fascismo, este es un debate enorme en las ciencias sociales y políticas, en función de los países, en función de los movimientos políticos. No todos están de acuerdo sobre el empleo o la utilización de ese término, incluso los historiadores entre ellos, incluso para cualificar algunos datos históricos no están de acuerdo con el término. Son objetos de la ciencia política, de las ciencias políticas y sociales importantes. Y es importante para mí plantear esta precisión para explicaros lo que me lleva a pensar que sí, que estamos en un periodo prefascista, incluso en un periodo fascista en algunos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo he escrito este libro antes de la elección de Donald Trump y posteriormente como periodista cubrí la campaña electoral en Estados Unidos en octubre y en noviembre de 2024. Y he constatado que
no todo el mundo utilizaba el término fascismo para referirse a Donald Trump. Y de hecho, durante el primer mandato de Donald Trump, algunos historiadores de mucho prestigio, de referencia internacional, sobre, por ejemplo, la Francia de Vichy, es decir, la Francia bajo la ocupación nazi, como Robert Pacton, decían, no podemos utilizar el término fascismo. Cuidado, el riesgo es caer en una relativización extrema de todo y no tener ya escalas para calificar. Una buena parte de los investigadores ya hablaban del riesgo fascista, pero no llegaron a cualificarlo como fascismo. Durante la campaña, historiadores de gran renombre como Robert Pacton dijeron sí, esto es fascismo, porque siguen toda una serie de criterios que nosotros como historiadores nos permiten afirmarlo. Desde que ha sido elegido, iba a decir por lo menos una gran parte, por no decir la mayoría de los politólogos, de los historiadores y de los especialistas en ciencias políticas, califican a Donald Trump como fascista, de su política como fascista o autoritaria. Timothy Schneider, de nuevo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos toda una serie de criterios que son, por ejemplo, la persecución de los intelectuales, el hecho de atacar el saber, el hecho de utilizar métodos brutales, el recurso al ejército, como ha sido el caso reciente, el ataque contra todos los contrapoderes, ya se trate de la prensa independiente, con ataques extremadamente documentados contra la prensa, que por ejemplo ya no tiene acceso a la Casa Blanca, ya no tiene acceso al Pentágono, son influencers de extrema derecha los que tienen acceso a esto, al ataque contra el sistema de justicia, por ejemplo. La semana pasada, justo antes de que yo viniese aquí, una juez ha pronunciado una decisión en contra de Donald Trump y ha visto cómo su casa era incendiada el mismo día. El lazo no ha sido establecido, pero bueno, tenemos evidencias de este tipo que se acumulan, lo cual hace pensar a los especialistas que sí, que se trata de fascismo. La cuestión es, ¿qué haces cuando estás en Francia? Nosotros en Francia eso no lo tenemos. Puedo todavía hacer conferencias, yo todavía puedo hablar. En Estados Unidos este ya no es el caso. Voy a dar un último ejemplo, porque afecta a España. Hace tan solo una semana un historiador llamado Mark Bray, que es un universitario, que es un investigador muy clásico, y lo podéis ver, es extremadamente banal en el mundo universitario. Y lo digo sin ninguna mala intención, es decir, que no es un activista, no es una persona particularmente radical, simplemente es un historiador que hace su trabajo de documentar la historia del antifascismo. Pues bien, simplemente deciros que antes del trumpismo, aparte del mundo universitario, nadie conocía a este señor, excepto que hace 3 semanas más o menos, Donald Trump firmó un decreto que califica como terrorista el movimiento Antifa, es decir, los grupos de apoyo a Donald Trump y a Charlie Kirk, que fue el hombre asesinado por una bala en la garganta hace unos meses. Estos grupos extremadamente derechas han visto que cualquier persona que tuviese una relación con el antifascismo, una persona que haya documentado el antifascismo, lo han cualificado como terrorista. Es decir, son técnicas que encontramos, por ejemplo, en la Rusia de Putin. Cualificar a cualquier universitario o persona que denuncia el régimen como terrorista. Este historiador, que tiene una vida normal con una mujer e hijos, que simplemente ha hecho su trabajo como profesor, se ha encontrado sumergido por amenazas de muerte, hasta el punto de que dejó de ir a la clase, porque algunos le decían que le iban a poner una bala en la cabeza ante sus estudiantes, tuvo que dejar de ir a la universidad y su dirección personal fue encontrada por estos grupúsculos de extrema derecha. Se difundieron la dirección de su casa públicamente. Es una persona que fue puesto en el punto de mira por la cadena Fox News, o sea que esto le dio una amplitud de visibilidad a esta persona y por lo tanto al odio también. Se multiplicó el odio y los mensajes de odio que recibía y tuvo que huir de su país, sí, en 2025, y de Estados Unidos, que era presentada como la primera democracia del mundo, para convertirse en refugiado político. Y no sé si a veces entendemos lo que esto significa. Es decir, tienes una vida normal y del día a la noche tienes que abandonar tu casa, tu trabajo, tu mujer tiene que irse y tienes que decirle a tus hijos que dejen su escuela, que dejen su instituto para ir a España, puesto que Madrid, en España, le ha dado el estatus de
refugiado político hasta historiador que viene de Estados Unidos. Esto es lo que se refiere a Estados Unidos. Simplemente para deciros, aquí objetivamente tenemos muchos elementos que nos indican que han evolucionado hacia un régimen fascista. ¿Qué ocurre en nuestra casa? En Francia, en España, en Italia, ya están muy dentro. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra? ¿Por qué no podemos seguir la senda de Estados Unidos? Porque probablemente nadie se hubiese imaginado que esta escena pueda desarrollarse en Estados Unidos, en los Estados Unidos de los años 2020. Pensábamos que teníamos en aquel país la libertad de expresión, una protección bastante fuerte, a pesar de todos sus defectos, de los contrapoderes, para no llegar a que un profesor de historia se encuentre con el estatus de refugiado político simplemente porque ha hecho su trabajo. Y este es el mensaje que os quería transmitir aquí hoy. Los pueblos que caen en el fascismo, si hay historiadores en la sala lo sabrán muy bien, los pueblos que entran en el fascismo no lo hacen de manera repetida. Siempre es un proceso gradual, o casi siempre, voy a matizar, ocurre pocas veces en una democracia funcional donde de repente hay un golpe de Estado y se arranca la democracia de los ciudadanos. No sucede así. La mayor parte de las veces llega suavemente, se crea un campo fértil y cuando te das cuenta de dónde estás ya es demasiado tarde. Quiero alertar sobre esto y por eso he escrito este libro. Atención, nosotros en Francia y en España estamos aquí. ¿Es culpa del traductor? Espero que no. No. En ese momento podemos ser, digamos, bisagra, porque resistir hoy en día para la buena parte de las personas no implica poner en riesgo su vida. Yo no soy McRae, todavía tengo una libertad absoluta de hacer mi trabajo. No sé en Francia si este será el caso después de 2027 y me gustaría que no llegásemos a ello. Y por eso podemos hacer este trabajo de difusión de la información y de alerta para decir, podemos tener muchos desacuerdos políticos, pero estamos de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial sobre el hecho de que estamos de acuerdo para vivir en democracia. Por lo menos tenemos que preservar este régimen y consolidarlo. Hoy en día es justamente esto lo que está amenazado y las personas que amenazan a esto no se anuncian como amenazadores de la democracia. Muy bien, en cualquier caso, nosotros esperamos que en 2027 podáis volver. Esperemos, veamos lo que ocurrirá. Tú has dicho una cosa más que me parece fascinante, lo que tú llamas la batalla cultural. Y tú la matizas en batalla digital, semántica, pero es polémico esto. Es polémico porque yo he escuchado a Steve Bannon, seguramente lo habéis leído, hace 5 o 6 años, pero él hablaba de la batalla cultural también. Y por lo tanto tenemos la impresión de que cuando nos colocamos en el campo de la batalla cultural, la derecha y la extrema derecha tienen una ventaja. Hay personas que dicen que en Estados Unidos en particular, el hecho de que la izquierda o de que los demócratas se hayan colocado durante mucho tiempo en este campo de la batalla cultural ha facilitado de alguna manera la llegada de la derecha de Trump al poder. Pues bien, mi pregunta es sobre este tema muy estratégico y muy profundo y en particular lo que yo llamo la batalla digital. ¿No hemos perdido ya esa batalla digital? ¿Podemos ganar la batalla digital frente al uso que hace de la batalla digital la extrema derecha? Creo que sí. Yo creo que de manera general todas las situaciones críticas políticamente hablando pueden ser invertidas. Y son los franceses en la sala los que saben lo que hemos vivido en junio de 2024, cuando la extrema derecha se llevó de manera fulgurante las elecciones europeas. El presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional contra la opinión de todos y la mayor parte de los sondeos en aquel momento le daban a la extrema derecha ganar la victoria de las elecciones legislativas. La extrema derecha se presentaba como el único opositor del macronismo que es detestado. La izquierda no tenía voz y es en esta situación que en 4 semanas una buena parte de los franceses y de las francesas se movilizaron de manera muy inesperada para hacer
una barricada para decir rechazamos esta situación. Y hemos visto a personas que de repente empezaron a hacer un puerta a puerta que nunca se había hecho para decir haré lo que pueda a través de manifestaciones y producciones masivas de contenido en Internet por parte evidentemente de los periodistas, pero también de los influencers, muy poco esperados, estrellas de Internet, de la diversión para algunos, se han posicionado por primera vez y han dicho, atención, aquí hay una línea roja. Hubo toda una serie de cosas, evidentemente la unión de la izquierda, que también fue algo que no nos esperábamos que se produjo y que permitió ir hacia atrás la extrema derecha y permitió no tener un primer ministro que sea etiquetado como de extrema derecha. Y esto muestra claramente que cuando nos movilizamos funciona. En lo que se refiere a la cuestión de la batalla cultural, no es por casualidad que la extrema derecha y la derecha la utilizan, porque saben que funciona. Y no es la única manera de luchar. Y yo quisiera realmente insistir sobre lo que digo. No es, buscad a Internet, no estoy diciendo cread contenido en Internet y todo cambiará, pero por ejemplo, funciona la producción cultural y artística, tienen un impacto y esto moldea a las sociedades. Pero yo lo que entiendo sobre todo y lo que quiero remitirme desde el punto de vista de la batalla cultural es que se juega a largo plazo. No puedes cambiar un país, no puedes cambiar un continente en pocos días, en pocas semanas. Fue fantástico lo que ocurrió en Francia cuando se produjo esa movilización, pero no será suficiente para una tercera vez, porque no puedes hacer cambiar a todo el mundo de opinión en 4 semanas, no es posible. En cambio, si te has bañado en un entorno que valora la democracia, los derechos humanos, y pueden ser películas, pueden ser músicas o pueden ser contenidos en Instagram o TikTok, todo aquello que constituye lo que decimos en término muy amplio nuestra cultura, será menos complicado decirte en un momento dado, atención, porque este partido quizás es peligroso para nuestra democracia. O sea, hay algo que tenemos que hacer desde este punto de vista y por delante están en orden de batalla. Yo sé de lo que hablo cuando vengo de Francia, porque Francia es particularmente fuerte desde el punto de vista de los medios y del Internet, lo que está ocurriendo. Es decir, que tenemos a multimillonarios. Tenemos a Vincent Honoré. Veo que hay franceses en esta sala porque Vincent Honoré, que es un multimillonario, uno de los hombres más ricos de Francia que ha decidido colocar su fortuna al servicio del triunfo de la extrema derecha. Esto pasa por la compra de los medios, de casas editoriales, de salas de espectáculo, incluso de salas de cine y de difusión de cine, evidentemente con compras que afectan la producción misma de películas, afecta todos los campos y en estos últimos años no solamente su imperio se ha ampliado, sino que vemos las consecuencias de esto. Hemos visto en Francia cómo los medios cambian completamente línea editorial. Hemos visto una explosión de información sobre estas cadenas que han sido difundidas. Lo que os digo no es una opinión, ha habido condenas, especialmente del l'Arcom, el Instituto de Vigilancia de los Medios de Comunicación. Ha habido condenas en los tribunales por hacer un llamamiento al odio racial. Existen toda una serie de instituciones oficiales que han designado estos lugares como difusores del odio. Y todo esto está tomando potencia. Y hoy en día hay compran cuentas de Twitter y digamos canales de influencia, y cuando digo ellos, pues tenemos otros multimillonarios, tenemos varios multimillonarios. Pierre-Edouard Serrault en Francia, otro señor que ha decidido financiar la extrema derecha. ¿Y por qué hacer esto? Pues porque funciona. Y en Francia no podemos permanecer inactivos. No podemos decir que esto no nos afecta. Quizás vosotros. Veo que tenemos un público intergeneracional aquí. Hay personas de generaciones distintas. Quizás vuestros hijos o vuestros nietos caerán en contenidos de influencia cultural de extrema derecha. Estoy pensando en la corriente masculinista hoy en día que difunde un pensamiento de extrema derecha. Y podemos tener esto en vuestro propio entorno. Jóvenes que consumen esto sin darse cuenta. ¿Cómo hacemos para caer en un contenido masculinista? Un contenido machista. Son hombres jóvenes que difunden la historia o la idea de que las feministas radicales han triunfado y que las mujeres gobiernan el mundo. No sé dónde viven, pero esa es su teoría.
que insisten sobre el hecho de que los hombres tienen que recuperar el poder, restablecer los valores viriles y machos en el mundo, y las mujeres tienen que permanecer en casa. Es una caricatura, ya lo sé, pero simplemente es esto. Y son los hombres los que son fuertes y los que tienen que comer carne y estar dispuestos a la batalla. Eso es lo que es el masculinismo. Pueden caer en esas actitudes masculinistas para promocionar el pensamiento de extrema derecha, buscando, por ejemplo, consejos como para seducir. ¿Cómo se hace para seducir? Eres un joven. Eres un chico de 14 años y no sabes cómo seducir a una chica. Quieres pedir consejos sobre cómo seducir a una mujer. Buscas a un lugar y otra persona, otro hombre te dice cómo puedes seducir a una chica y que esté personas de extrema derecha y puedes caer en la extrema derecha. Y esto está aumentando en todas partes en Estados Unidos y acabaré con el hecho de que tiene tanta importancia esta transformación mediática y cultural que Donald Trump ha hecho su campaña y ha ganado fuera de los medios de comunicación. Casi no habéis visto a Donald Trump en la televisión ni en los periódicos. Él no fue, contrariamente a su primera campaña, no dio entrevistas. Estaba en podcasts, en YouTube, de masculinistas para hacer su campaña y eso tuvo un gran éxito. Si no tomamos estas herramientas de difusión de la información, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no has respondido a mi pregunta, ¿eh? Tengo un periodista delante de mí, ¿eh? La pregunta es, la batalla cultural la matizamos en la parte, o la podemos desglosar en digital. Evidentemente los jóvenes hoy en día se informan a través de las redes sociales. ¿Cómo ganar esa batalla? ¿Sabes cómo el machismo se introdujo entre los hombres jóvenes? A través de vídeos, a través de los videojuegos. No sé cómo se dice en francés. Básicamente a través de los videojuegos. Hay juegos de vídeo, hay estudios que indican cómo cuando están encerrados en su habitación jugando mientras los padres y madres no están en casa, porque los padres y madres piensan que les controlan cuando tienen el móvil, pero no les controlan cuando tienen los videojuegos. Y cuando tienen los videojuegos, bueno, hay películas porno que aparecen y películas de una violencia cada vez más extremada. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedes controlar eso? No es suficiente denunciarlo, no es suficiente oponerse a eso, o a la filosofía de la ilustración o al lenguaje de la verdad y del saber. ¿Qué hace falta hacer desde el punto de vista legal, de las leyes y de las prohibiciones, y desde el punto de vista de la protección de nuestros jóvenes para que esto no ocurra? Bueno, yo creo que mi trabajo se basa en la constatación y creo que muchas personas no se dan cuenta. Y de hecho es algo que he escuchado mucho decir en lo que se refiere a la batalla cultural, en la difusión a resistir. Son franceses y francesas que me han venido a ver para decirme, yo no me había dado cuenta de que la cosa estaba a este nivel y por eso insisto sobre el diagnóstico, porque si no hacemos un diagnóstico de la extrema derecha, del peligro que representa, de las estrategias que se utilizan, no podremos resistirles. Tenemos que empezar por aquí. Luego diría que existen 4 niveles. El primer nivel, evidentemente, es un nivel político. No es... Bueno, hay que alertarles. En Francia no han decidido controlar eso. Pero, bueno, podríamos, evidentemente, penalizar de manera más fuerte los contenidos de llamamiento al odio. Podríamos penalizar las plataformas. Pienso, por ejemplo, a X, Twitter. Yo tengo el histórico de esa plataforma que permite ilustrar el problema. Y es que se trata de una plataforma que es propiedad de un multimillonario de extrema derecha que circula a pesar de que hay prohibiciones. A la base hay una directiva europea que prohíbe difundir toda una serie de llamamientos antisemitas y todo ese llamamiento al odio. Yo regularmente soy amenazada de muerte. Me he quejado en Francia, he denunciado esto en Francia por insultos, amenazas de muerte, amenazas de violación que se producen públicamente en esta plataforma. Por ahora no recibo noticias porque las autoridades tienen que tener la colaboración de estas plataformas para poder acceder al nombre real de las personas que me han amenazado. Yo me imagino que esto no ayuda. Y tenemos la cuestión de la legislación frente a estas plataformas que de manera masiva participan en la difusión de estas falsas informaciones, de estas visiones del mundo. Esto a nivel político. Yo lo puedo decir, podemos hacer el diagnóstico. Por ahora, visiblemente, han decidido no hacer gran cosa. Siempre podemos ejercer presión ciudadana sobre estas cuestiones y escribir a nuestros diputados y a nuestros políticos y que tomen una decisión política. Segundo eje, la cuestión de la producción. Podéis, si trabajáis en el medio
cultural en el sentido extremadamente amplio, en el sentido mediático, podéis deciros que vosotros también produciréis contenido. Por ejemplo, si trabajáis en el Instituto Francés, decir que vais a programar a alguien que hablará sobre esto. Yo creo que en todos los lugares donde tenemos un impacto sobre la difusión y sobre la creación de esta información, de lo que tú has llamado la filosofía del saber, yo creo que podemos actuar. Simplemente nos tenemos que dar cuenta de la necesidad de hacer esto de manera urgente. Y luego existe la cuestión del apoyo financiero. Esto también es algo que podéis hacer si tenéis los medios, a dar apoyo a los medios independientes, las producciones culturales, si os interesan. Vosotros mismos podéis producirlas. Podéis apoyar las ONGs, por ejemplo, que luchan para documentar, para difundir informaciones sobre la libertad de prensa. En Francia y en internacional hay Reporteros Sin Fronteras. Es un ejemplo entre muchísimos que hacen un trabajo extremadamente importante también en esta batalla cultural de documentar las vulneraciones del derecho de la prensa internacional. Es gracias a ellos que sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos y esto puede ser algo que podamos hacer. Y luego, en cuarto aspecto, podéis difundir esta información o estas obras culturales, o aquello que permite jugar en la batalla cultural. Es importante decirlo, porque yo creo que en Internet existe una mayoría silenciosa. Existen muchas personas que simplemente observan, miran contenidos. No son personas odiosas o que odian, pero que no van a hacer comentarios o compartir o dar visibilidad. Y yo creo que la mayor parte de las personas forman parte de esta categoría. Y nosotros, por ejemplo, cuando producimos contenido como periodistas, a menudo tenemos en los comentarios la parte más radical. Tendremos personas que nos insultan, que nos denigran, porque son las personas que son las más vocales, y tenemos las personas que nos adorarán. Evidentemente también habrá comentarios muy positivos, pero la mayoría de las personas no participan en la difusión de este contenido y no se trata de darle visibilidad. Yo creo que podemos jugar con los códigos de las redes sociales y finalmente en esta misma línea existe... Puede parecer absurdo, pero yo creo que es un lugar esencial. En Francia tenemos un barómetro de consumo mediático, que es el principal, que es producido cada año por el periódico La Croix, que es un periódico bastante conservador, y que cada año hace sondeos muy serios sobre cuál es el consumo mediático de las personas en Francia. Y lo que encontramos cada año es que la fuente de información más fiable, según los franceses, son sus prójimos. Es decir, que cuando tomáis el tiempo de debatir con vuestros prójimos, con Jean-Michel, con Paco o con vuestro cuñado o hermana en una comida de familia, y no lo hacéis de manera estéril, tomáis el tiempo de tener un verdadero debate. Y en Resistid doy toda una serie de herramientas retóricas para tener una verdadera discusión con alguien con quien estás en total desacuerdo. Cuando te tomas ese tiempo, haces acto, para mí, de batalla cultural y de difusión de la información. Y eso es lo que ha ocurrido en Francia realmente en 2024, cuando tuvimos esta inundación de informaciones falsas y de que la extrema derecha triunfaría. No funciona siempre. Siempre habrá algo que vendrá a verme y me dirá, sí, pero mi padre, realmente no quiere escucharme. Yo sé que hay personas que no podemos convencer, pero tenemos que intentarlo. Y sobre todo no es lo mismo que yo, como periodista, cuando voy a un plató de televisión para debatir con alguien que no está de acuerdo conmigo, no estamos allí para convencernos mutuamente, no estamos ahí para tener un debate, estamos ahí para tener razón públicamente, para dar la impresión de que tenemos la razón. Y es el juego mediático y lo deploro. Cuando digo nosotros no es mi voluntad personal, evidentemente, pero la fuerza es así. Y creo que cuando vamos a discutir con una personalidad de extrema derecha que nos dice no, nos inunda de informaciones falsas, siempre perdemos y sobre todo legitimamos a nuestro interlocutor. Por lo tanto, yo he decidido no ir a debatir con este tipo de personas porque yo no creo que ayude. Pero vosotros y vosotras, cuando estéis con vuestros prójimos que os conocen y que conocéis, que son prójimos a los que estimáis, a los que queréis y que os quieren, no tenéis en absoluto la misma relación, no tenéis en absoluto el mismo tipo de debate o discusión. Y sobre todo se trata de personas que volveréis a ver. Yo seguramente no os volveré a ver, espero que os volveré a ver, pero no lo sé. A priori, los miembros de vuestra familia, aparte de algunos casos, pero los miembros de vuestra familia, vuestros amigos y amigas, vuestros colegas, las personas con las que hacéis un deporte, personas con quienes compartís un momento o relaciones humanas, son personas
cuya sensibilidad conocéis y podéis adaptar vuestro argumentario y podréis escuchar contraargumentos. Y son personas con las que podréis discutir una vez, dos veces, tres veces, quizás a veces durante meses y años enteros. Yo he tenido necesidad de años para convencer a mi padre sobre temas de feminismo, pero finalmente le he convencido. Es porque me ha escuchado, es mi padre, me quiere y eso ayuda a cambiar de opinión. Pero raramente puedes hacer que alguien cambie de opinión en una tarde. Yo no creo que podamos cambiar el mundo simplemente con comidas familiares y que esta sea la solución, pero forma parte de la solución, forma parte de la batalla cultural y sobre todo es una cuestión de masa, porque yo continúo a creer profundamente que en Francia y en España, y vosotros tenéis menos extrema derecha que nosotros, aunque sé que están subiendo, tenemos mayorías democráticas, mayorías demócratas, personas que no están de acuerdo pero que tienen ganas de vivir en democracia. Y es ahora que podemos continuar haciendo esto, porque estamos todos y todas aquí. Cuando salgamos vamos a empezar a hablar con las personas a nuestro alrededor para implicarles en este diálogo. Yo creo que puede ser un gran movimiento contra el fascismo y en Estados Unidos es precisamente lo que no ha ocurrido. Hoy en día existen dos Américas, existen dos Estados Unidos, existe una parte extremadamente conservadora y una parte más democrática. Estas personas viven en países diferentes con realidades paralelas y realidades diferentes que han sido muy bien documentadas en un libro titulado El doble viaje al corazón de mi espejo, de Naomi Klein, donde dice, ya no es posible hablarnos, porque si yo os digo, uno dirá que esta mesa es blanca y otro dirá que esta mesa es roja, y ya no podemos mantener un debate cuando ya no compartimos una realidad en común. Hoy en día todavía compartimos una realidad en común aquí y en muchos países de Europa, y es esencial poder defenderla mientras todavía podamos hacerlo. Muy bien, gracias. Debo decir, para los jóvenes de mi generación que leerán el libro, se trata de uno de los aspectos más interesantes, esta micropolítica, esta actitud cotidiana de intentar enfrentarse a este mundo que nos inquieta, no solamente a través de grandes manifestaciones o formas políticas que son las de los años 60, sino a través de esta cotidianeidad de la resistencia. Sí. A ver, no quiero descredibilizar las otras formas de resistencia, ¿eh? Yo encuentro que eso es muy interesante. Ahora, ¿pero podemos hablar de política francesa? Sí, claro que sí. Porque has enumerado algunas de las causas que explican la emergencia del partido de Marine Le Pen y, según los últimos sondeos que he leído, está al 34% aproximadamente. Caramba, es un resultado extraordinario que supera incluso el resultado que tuvo en las elecciones europeas, si no me equivoco. Por lo tanto, debe haber algún tipo de explicación multifactorial. También debe haber algún tipo de explicación política. ¿Cuál es la responsabilidad de Macron, por una parte, y cuál es la responsabilidad de la izquierda en el resultado que ha obtenido Marine Le Pen? Bueno, es la pregunta del millón, es la pregunta que tenemos tantas dificultades para responder. Yo lo que he intentado introducir en mi libro y en mis trabajos es aquello donde existe un consenso científico citado por personas, ser lo más precisa posible. La causa del voto de extrema derecha no ha sido establecida de manera consensuada por parte de los investigadores, por parte de las personas que tratan esta cuestión. Evidentemente existen muchas pistas, pero hay tesis contradictorias. En el libro yo remito a mis fuentes sobre las diferentes obras que tratan sobre esta cuestión en mucha mayor profundidad y que evidentemente es complejo. Empiezo por aquí porque es extremadamente importante. No hay certidumbres. Todavía, de nuevo, tenemos grandes ejes. Sabemos qué ocurre en medios, por ejemplo, donde ha habido desindustrialización en Francia. Sabemos que esta cuestión de las redes sociales ha tenido una influencia, pero determinar exactamente quién, qué, cómo, dónde y por qué es extremadamente difícil. Imposible, de hecho, por lo menos hoy en día. Yo, apoyándome en todo lo que puedo decir sobre el tema y lo que he podido observar, me parece evidente que, de hecho, ningún partido político en Francia
está exento de responsabilidad y que nadie hoy en día puede decir que lo ha hecho todo perfectamente bien y que todo ha ocurrido estupendamente bien desde el punto de vista de los partidos políticos. Es las primeras líneas del libro, porque aquí tenemos que hacer un examen de conciencia colectivo sobre lo que ha ocurrido. Incluso hubo un momento en el que Mitterrand facilitó esto un poco, ¿no? Sí, François Mitterrand hizo la primera, bajo Mitterrand, en que hubo la primera intervención de Jean-Marie Le Pen en la primera cadena. Y Jean-Marie Le Pen fue entrevistado, creo que en los años 80, ¿no? Y por primera vez fue a la televisión nacional y pudo desplegar su discurso de odio. Y el resultado fue el mismo. Y es la dinámica que ha seguido durante todas las décadas posteriores. Cuando tienes una persona que tiene un propósito de extrema derecha y una parte cada vez más importante de personas que ya no se sienten indignadas porque se banaliza, y esto es un fenómeno que hemos visto en los medios de comunicación, donde la derecha y extrema derecha se ha expresado de manera más fuerte para decir cosas extraordinarias, para ampliar lo que se llama la ventana de Overton, es decir, lo que es aceptable en el campo del debate público. Durante mucho tiempo, por ejemplo, y este es un ejemplo muy francés que funciona bien, durante mucho tiempo en Francia el aborto era un tema que ya no era de debate, ya no se tenía que debatir si las mujeres tenían el derecho de abortar o no. Durante algunas décadas habría sido un choque hablar de esto. Y en el caso de la constitucionalización del aborto que hemos tenido, afortunadamente, ha habido personas que se han expresado para decir que no son las mujeres las que tienen que decidir, digamos, lo que pueden hacer con sus cuerpos. Esa es la amplitud de la ventana de Overton. Eso es lo que es chocante, pero cada vez va más a la derecha, es cada vez más radical. Y por lo tanto, todos los medios se derechizan y finalmente todo acaba pasando para pasar al campo de lo aceptable. Y yo creo que aquí hay un papel de los medios importante. Lo que permite pensarlo también es lo que ha ocurrido en Bélgica. En Bélgica tienen otra cosa, tienen otro sistema. Y es un cordón sanitario. En los años 90 hubo una persona a la extrema derecha y hay una regla sobre la cual se han puesto de acuerdo los belgas. Han dicho, no tratamos a la extrema derecha como un partido como cualquier otra. En los medios no les nombramos. Es un cordón sanitario. En la Asamblea Nacional no colaboramos, en el Parlamento no colaboramos con ellos bajo ninguna circunstancia. Y en Valonia había unas tasas de extrema derecha mucho menos importantes que las de Francia. Pero podemos constatar que este sistema, que es diferente. Y bueno, tenemos la responsabilidad de la política, tenemos una responsabilidad importantísima del macronismo por haber visto la integralidad de los discursos de Emmanuel Macron desde que es presidente, y eso ha sido un trabajo durísimo para mí. He leído todos sus discursos para poder hacer un seguimiento de todo lo que ha ocurrido. Su discurso ha cambiado y es la misma estrategia. Y él sabía que la mayor parte de los franceses no querían la extrema derecha. Y haciendo discretamente subir, y cada vez de manera menos discreta, haciendo subir la extrema derecha, se colocaba como única alternativa y tenía una buena parte del país que continuaba votando por él, no por adhesión, sino por miedo de la extrema derecha. Y entendió que era la mejor manera de ganar, que tenía que ganar. Es decir, instalar a la extrema derecha como único adversario político. El problema es que él se ha atrapado por su propio juego. ¿Cómo lo ha hecho? Ha hecho pasar leyes que fueron creadas por la extrema derecha. Estoy pensando, por ejemplo, a la ley de inmigración, que es una ley que fue aceptada por Marine Le Pen, la presidenta del ADN, que ha dicho, es una victoria para nosotros, gracias por haberla promulgado. Cuando votamos por Emmanuel Macron no pensábamos que llegaremos a esto. Y luego, sencillamente, en su discurso, poquito a poco, ha empezado a colocar a la extrema derecha y a la extrema izquierda, porque en Francia no hay una extrema izquierda masiva, en el mismo plano. Y haciendo esto, ha banalizado el peligro que representaba la extrema derecha, ha banalizado la extrema derecha, ha participado en instalar esta confusión, y siempre es lo mismo. Ha hecho subir él y el macronismo de manera general, integrando a ministros y a responsables políticos en su gobierno que tenían ideas de extrema derecha y propósitos de extrema derecha, y que son cada vez más numerosos. Y ahora nos encontramos con una extrema derecha que nunca, como antes, ha sido banalizada y legitimada, con la que debatimos alegremente, como si fuesen responsables políticos como nosotros, con medios que ya están habituados a extrema derecha, que cada vez es más potente y que cada vez es más fuerte y que habla cada vez mejor y que ha logrado superar su ejercicio
y nos encontramos en una situación que es la que tenemos. Y acabaré con un único punto, que para mí es el más inquietante de todos. Durante las legislativas de Francia, ese partido de extrema derecha, el Rassemblement National, evidentemente ha dicho, como desde hace años, pero mira, nosotros en absoluto, no somos en absoluto de extrema derecha. Han hecho un recurso ante el Consejo de Estado, la jurisdicción más alta a nivel administrativo, para que se deje de decir que son de extrema derecha. Enviaron pequeños correos electrónicos a todos los medios de comunicación para decir, escuchad, dejad de tratarnos como de extrema derecha. No somos en absoluto de extrema derecha, somos completamente demócratas. Y hay varios medios que han dicho, pues es verdad, perdón, nos equivocamos, disculpadnos, tenéis razón, vamos a dejar de hacerlo. Y poco a poco esto se ha banalizado. Incluso han pretendido ser contrarios al antisemitismo y ser militantes contra el antisemitismo, aunque su historia se basa en el antisemitismo, hace falta recordarlo. Y durante las elecciones que fueron organizadas por el Rassemblement National, hay periodistas que hicieron su trabajo y que fueron a ver quiénes eran estos candidatos. Y sorpresa, sorpresa, hemos encontrado a neonazis, hemos encontrado personas que llevaban gorras nazis y que tenían discursos racistas. Incluso hay un señor que es diputado de la República Francesa que dijo que hacía falta establecer una distinción entre las razas. Hay varias personas que dijeron que el aborto era el equivalente de la Shoah, porque se habían matado a tantos seres humanos con estos abortos. Eso ha permitido a varias personas en Francia, muchas personas, de verlo claramente, decir, uy, cuidado, gorra nazi. No, eres de extrema derecha, porque había un centenar de candidatos un centenar de un poco más de 500, hace falta entender la proporción, que habían defendido discursos problemáticos y chocantes en las elecciones. En las próximas elecciones habrán entendido que estos candidatos que no se comportan bien y que dicen cosas públicamente de tipo nazi no deben estar en el frente. Y en las próximas elecciones tendremos candidatos que estarán mucho más entrenados para estar en los medios y con una fachada mucho más presentable. Y yo creo que el macronismo y que los medios de comunicación que han banalizado todo esto tienen una responsabilidad enorme en las puntuaciones que tiene la extrema derecha hoy en día. Y justamente el objetivo de mi libro y el objetivo de mi trabajo es decir que no es militantismo, no es ni siquiera una implicación particular. Durante mucho tiempo ha sido la norma. Los periodistas en Europa y en Francia simplemente se presentaban contra el fascismo. No hay, digamos, un movimiento. Es un movimiento reflejo de base. Y hoy en día se ha convertido en algo controvertido. Es una toma de posición, mientras que durante mucho tiempo ha sido la norma. Tú has dicho, vuestra generación es normal. Nosotros no defendíamos ni banalizábamos la extrema derecha como periodistas. Dernière question avant de passer le micro. Pues muy bien, ahora pasaremos al turno de palabras sobre una pregunta, una cuestión que has tocado. Hay muchas personas que dicen, incluso amigos míos, incluso algunas personas que dicen, bueno, finalmente hace falta dejarles gobernar, porque dejándoles gobernar vamos a ver quiénes son y serán incapaces de gobernar porque saben hablar en las redes sociales pero no saben gestionar. ¿Cuál es la respuesta que se debe dar a este tipo de argumentación que cada vez cobra más fuerza a medida que la extrema derecha supera el 30%? Es cierto, es un argumento que yo he escuchado muy a menudo también y que para mí encuentra su respuesta en la cultura política. En los ejemplos históricos y contemporáneos que tenemos de la extrema derecha constatamos de manera fáctica que sabemos que cuando la extrema derecha llega al poder no sabemos cuándo lo deja. Y hemos visto evidentemente con el ejemplo de Brasil, por ejemplo, que ha visto a su antiguo presidente Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años de prisión porque intentó un golpe de Estado. Afortunadamente, los brasileños han impedido esto, pero este régimen de extrema derecha, eso es lo que ha ocurrido. Hay cada vez más personas en Estados Unidos que se preguntan si habrá nuevas elecciones. Si Donald Trump técnicamente no tiene el derecho de tener un tercer mandato, si no anulará las elecciones o organizará elecciones trucadas, cada vez más cosas que nos permiten empezar a creer esto. También tenemos el ejemplo de Viktor Orbán en Hungría, que ha debilitado tanto la democracia, que ha atacado tanto a los contrapoderes, la justicia y la prensa, que hay un momento en el que ya no es posible, donde se ha hecho muy difícil y complicado hacer campaña en estas condiciones y hacer emerger, simplemente hacer surgir la mínima oposición.
Y luego tenemos regímenes autoritarios. Estoy pensando, evidentemente, en Rusia, donde hoy en día, de hecho, hay simulacros de elección. Pero es extremadamente complicado decir que potencialmente vamos a derrocar a este régimen si hemos visto cómo se ha endurecido en los últimos años. Estos regímenes implican un riesgo. Yo no soy una visionaria, no tengo una bola de cristal, no sé lo que ocurrirá en Francia si la extrema derecha llega al poder. Hay muchos matices de extrema derecha. Quizás será la extrema derecha menos virulenta y quizás será la extrema derecha fascista. La pregunta que yo formulo es, ¿tenemos ganas de correr este riesgo? Por la única certidumbre que sabemos que no sabemos hasta dónde llegarán. Pero por la naturaleza misma de estos partidos, esto representa un peligro democrático mayor. Y por lo tanto, a las personas que dicen vamos a intentarlo, yo no tengo ganas de intentarlos personalmente. Pues muy bien. Vint, 25, bé? 15 minuts, 15 minuts. El micròfon allà, sisplau, sí? Aquell senyor o senyora de vermell, no ho veig bé. Sí? En català o en francès? Millor en francès, si pots parlar en francès, però el català... Merci Salomé pour votre... Gracias, Salomé, por tu trabajo de lucidez. La extrema derecha ya la hemos intentado. Visto lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a mí lo que me inquieta es que tú hacías referencia al libro de Naomi Klein sobre estas realidades paralelas en Estados Unidos. Y esta falta de perspectiva completa. Hay personas que se oponen a un genocidio sin ser tratados de antisemitas, o personas que se manifiestan a favor de Nicolás Sarkozy, que ha sido condenado de manera ejemplar por un trabajo ejemplar de los jueces y magistrados bien documentado, evidentemente también de los periodistas. Y todavía hay personas que creen en una realidad falseada, que no buscan confrontarse a la verdad. Y eso es lo que yo encuentro lo más perturbador con encima la inteligencia artificial. ¿Cuál es la táctica? ¿Y cómo podemos reconciliar estas realidades en un momento en el que hablamos de inteligencia artificial y en el que vemos a tantas personas fundirse en esa realidad totalmente falseada? Gracias por esta pregunta. Voy a intentar responder rápidamente. Efectivamente, creo que respondemos ya sobre un plano de que no es una banalidad de nuevo. Es una cuestión de reglamentación que podemos establecer y como ciudadana podemos hacerlo. Pero de nuevo, sobre todo, lo que no podemos permanecer en la indiferencia. No hay nada peor que la indiferencia. Y todos los regímenes autoritarios, y créanme, yo me siento apasionado por este tema porque he leído muchísimos libros sobre esta cuestión y cada vez estoy devorando más. Hay una mayoría de personas que dejan hacer. No son los actores de esta irrupción del fascismo y de la posverdad. Pero hay toda una serie de personas que dicen, pero mi vida ya es suficientemente complicada y esto no me afecta, no voy a actuar, no me voy a pelear con esta persona. El trabajo voy a dejar que esto se acepte, incluso si es ir hacia atrás, y es inquietante. Y es por eso que intento continuar haciendo este trabajo de difusión de la información y de recordar a la gente que vosotros también tenéis una responsabilidad y que todavía tenemos esta posibilidad de invertir la tendencia, pero hace falta que todo el mundo actúe y no puedes simplemente ir a tu casa y decir he escuchado esta conferencia, qué interesante, voy a continuar mi vida como si nada hubiese ocurrido. No digo que lo tengáis que interrumpir todo, y cambiar la integridad de vuestra vida, pero sobre todo no lo dejéis. Corremos un peligro mayor. Hace falta no solamente que lo interioricemos, tenemos que pasar a la acción. Y no he tenido el tiempo de hablar de acción. Seguramente estáis sintiendo angustia. Si estáis aquí un miércoles en plena semana para escuchar una conferencia sobre la extrema derecha. Quizás no seáis las personas más sensibilizadas, seguramente es un tema que ya os interesa, pero la acción permite de hacer frente a este peligro. Y yo soy una gran ansiosa a la base y por eso yo estoy poniendo toda la carne en el asador. Frente a este mundo que parece derrumbarse, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo por nuestro propio bien, de manera muy egoísta. Tenemos que intentar actuar. Y esto hace bien, produce felicidad y nos permite sobrevivir a largo plazo. Gracias, Salomé.
Yo quisiera continuar sobre el tema de la acción, porque para mí el peligro está aquí. O bien hay una disolución, en todos los casos tenemos las elecciones municipales dentro de 6 meses y las presidenciales en 1 año y medio. ¿Qué es la acción? Es decir, la acción individual de convencer a nuestros prójimos en una comida de familia, vale. Es una implicación política que es sobre todo a nivel macro, porque hablamos... A ver, ellos tienen los medios de comunicación, tienen el dinero y tienen la tecnología. ¿Nosotros qué nos queda? ¿Qué tenemos? Bueno, lo entiendo y lo siento, es un sentimiento casi de impotencia frente a la amplitud de sus medios. Y por eso os hago un llamamiento de leer un libro de Vincent Bibi, que es uno de los grandes sociólogos franceses, que se llama La derechización de Francia, derechización de Francia. Y lo que muestra en este libro, apoyándose toda una serie de sondeos, es que los medios de comunicación y las políticas están mucho más a la derecha que el país. Y la extrema derecha tiene mucho más lugar en los medios que en el país. Y la idea es que hemos visto de qué manera se han martillado estos discursos de derechas y de extrema derecha. Los franceses son particularmente progresistas y resisten a pesar de todo lo que se puede escuchar. En realidad se derechiza, pero es relativamente lento, dada la amplitud de la máquina que acabas de describir. Y yo sé que esto nos da un poco de esperanza de mantener esto en la mente. Pero en cuanto a las modalidades de acción, yo he teorizado los modos de acción en el mundo mismo, porque soy periodista de acción. Y es por eso que mi libro es un libro de información. Y por eso hablo de teoría, porque es el campo que yo conozco. Y yo me he levantado una mañana como periodista diciendo, pero yo soy ciudadana. ¿Qué es lo que yo puedo hacer de mi parte para intentar cambiar un poco alguna cosa? Pues bien, la información se me impuso. Pero vosotros que estáis en esta sala tenéis campos de competencias distintas, tenéis territorios distintos, conocéis a personas distintas. Y hace falta simplemente que os planteéis la pregunta de lo que podéis hacer a vuestra escala. Y constatamos toda una serie de movimientos. Cada vez que doy conferencias como esta, hay personas que se me acercan y me dicen, mire, yo he pensado hacer esto. Por ejemplo, en las AMPAs, en la Asociación de Madres y Padres. Yo no tengo hijos y, por lo tanto, nunca habría pensado que aquí potencialmente podemos llevar a cabo una acción. Todos y todas podéis tener una idea a vuestra escala y en vuestro entorno. Hay que pasar a la acción. Para mí esto pasa por esto, y es lo que decía Stéphane Hachel. Es decir, evidentemente que la indignación no resolverá nada por sí sola, pero está en la raíz de los movimientos que han cambiado el mundo. Cada vez ha habido personas, al comienzo, simplemente personas indignadas que han dicho, ya está bien. Y luego ganamos si hay personas que hablan francés. Yo os aconsejo un podcast que acaba de aparecer que se llama Y a veces ganamos, de la periodista Victoire Chadou. Y es para Arte Radio. Y en este podcast solamente tenemos ejemplos de luchas individuales o colectivas, pero a menudo se han convertido en luchas colectivas recientes, globalmente contemporáneas, que han ganado. Personas que han logrado ganar batallas, aunque parecía imposible. Y yo creo que esto hace mucho bien, porque nos da ideas. Pero mi consejo sería decir, evidentemente que nuestras comidas de familia no van a cambiar nada, pero ya es algo. Y es una excusa que encontramos y decir, esto es demasiado grande, pasemos a la acción. Y luego no despolitizar. Y es por eso que se trata de un equilibrio que es muy difícil de alcanzar. Y es que mi discurso es como en ecología, no son los pequeños genes, no. Siempre quedará mejor. Pero en general lo que yo constato es que las personas a las que les digo, venga, hablad en vuestras comidas de familia, difundir esta información, es que la gente se interesa, empiezan a hablar con otras personas que también se interesan por estas cuestiones y tendrán debates que pueden ser debates fecundos. Y mira, ¿qué sucedería si creásemos esta junta de barrio? Y tenemos muchos otros ejemplos en Francia, que sean agrupaciones de ciudadanos que intentan cambiar las cosas y que son increíblemente creativos. Os voy a dar un ejemplo de hace 2 semanas. Tuvimos movilizaciones, lo que llamamos movilizaciones el 10 de septiembre, pues sí, fuimos a la huelga, somos franceses y es una tradición. Pero hubo manifestaciones que son reprimidas de manera cada vez más violenta. Y hay ciudadanos que dijeron, pero ¿cómo podemos manifestarnos sin hacerlo de manera ilegal? Y en Chambéry, justamente, una ciudad en el centro-sur de Francia, en Saboya,
que se dijeron a sí mismos, bueno, vamos a bloquear las rotondas haciendo bicicleta. Y muchos subieron en bicicleta y empezaron a dar vueltas alrededor de la rotonda para bloquear la rotonda. Y esto hizo ir hacia atrás la extrema derecha, pero es la ingeniosidad que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas que se agrupan y que dicen, bueno, esto es lo que podemos hacer. Yo creo que este podcast nos da muchísimos ejemplos como este, pero realmente la resistencia de base para mí implica no ceder a la desesperanza, decir estamos jodidos. No, lo único que esperan es eso. Ellos se alimentan de esa desesperanza, de esa desesperación. Y lo peor que podemos hacer es decir se acabó. Has respondido a una buena parte de las preguntas, pero yo quisiera ir más lejos sobre la cuestión de las soluciones y de las acciones. Si piensas que en un momento dado, hablando de los temas que nos imponen en sus agendas, y si hablamos de los riesgos de la extrema derecha, hablamos justamente de todas las informaciones falsas que nos dan sobre la inmigración. Y al final continuamos hablando de todos estos temas. Hay un momento en esta batalla cultural en que los periodistas y todos los actores cambien de tercio y pasen a algo más positivo. ¿Y cuál es el posicionamiento en relación a la desobediencia civil y algo anticapitalista? ¿Podría esto de alguna manera tener éxito a la hora de movilizar a la gente? Decir, bueno, no tenemos tiempo de escucharos. Si hay gente que actúa sobre la desobediencia civil, el levantamiento de la tierra, es un movimiento en Francia que ha obtenido victorias de esta manera, pacíficamente, quiero decirlo, que han decidido desobedecer la ley y que se movilizan de esta manera. Hay personas si se lo cuento a las personas del levantamiento Soulèvement de la Terre, el levantamiento de la tierra, dirían que no es nada mío. O sea, son oposiciones a veces más radicales. Yo creo que evidentemente siempre es algo bueno. Yo soy muy pacifista, quiero decirlo, pero hay modalidades de acción que serán mucho más, que para mí son modalidades de acción radicales y que pueden obtener efectos, pero después hay personas que no tienen ganas de ir hasta aquí. Y para mí es a estas personas a las que quiero hablar diciendo, pues sí, vale, quizás podemos hacer otra cosa y coexistir perfectamente bien con este tipo de movimientos. Y yo creo que ganamos también teniendo una multitud de modos de acción. Y en cuanto a la cuestión de la positividad, he escuchado mucho decir últimamente que nos dicen que tenemos que ser más positivos. Y Camille Etienne, una militante ecologista a la que se le planteó esta cuestión y dijo, ¿no queréis que os coloquemos, digamos que no queremos que simplemente nos friamos todos a una temperatura elevadísima? Evidentemente que está bien tener discursos que demuestran que otra cosa es posible, pero quizás yo cambie de opinión. Pero esta cuestión del tema es central. Y en Francia tenemos una historia de victoria cultural. La tasa Zuckmel. Gabriel Zuckmel es un economista francés muy reconocido en el mundo que ha creado un impuesto, una tasa para las 80 personas más ricas de Francia, el 2% de su fortuna. Es una caricatura, pero bueno, no afecta a nadie, excepto a personas extremadamente ricas que tendrán que pagar, y esto dará entre 15 y 20 mil millones de euros al año, que es mucho y a la vez no cambiará la economía ni destruirá el capitalismo. Y lo que es interesante de esta tasa es que no ha sido superada. Fue promulgada en la Asamblea Nacional, pero creó un debate sobre la redistribución de la riqueza. Y en los medios de comunicación, en la Asamblea Nacional, en las comidas de familia, nos encontrábamos con este debate. Hace falta, digamos, tener una fiscalidad superior a los ultrarricos. Bueno, ese tema pasó, el tema de la pobreza, las desigualdades, la acaparación de la riqueza, y por lo menos hablamos de esto. Y por lo menos se han impuesto estos temas en estos últimos años. Hablamos de inmigración, hablamos de inseguridad, quizás podemos, evidentemente, en los medios, pero de nuevo también en las comidas de familia, hablar de sus problemas y establecer enlaces con situaciones económicas dadas. Lo mismo sobre la ecología. Yo quiero que algunos temas tienen que ponerse sobre la mesa y los modos de acción multiformes, porque hay demasiadas sensibilidades diferentes. Una última pregunta.
Sí, mi pregunta. Buenas tardes. Gracias por tu intervención. Yo quisiera volver sobre el concepto de cordón sanitario, que me parece muy interesante. Yo creo que es interesante. ¿Tú cómo analizas la desaparición simplemente de este cordón sanitario cuando ha sido insidioso en los años en Francia y ha sido por culpa de los medios, de los políticos, de todo el mundo a la vez y nuestra culpa también? Y quiero pensar que algún día quizás vuelva este cordón sanitario. Sí, en poco tiempo tengo que responder a esta pregunta tan compleja. Evidentemente hay una responsabilidad mediática muy clara, porque son los medios los que deciden qué presentan. Y no estábamos obligados en los años 80, cuando la extrema derecha representaba el 2%, de darles un lugar tan grande en los medios de comunicación y que esto tome tanta importancia. Yo diría incluso que la lógica, al final el problema es una lógica de rentabilidad de los medios de comunicación, que los medios no deberían ser lugares donde se produce rentabilidad. Porque ¿por qué los medios han invitado a la extrema derecha? Porque decían cosas chocantes. ¿Y por qué tenemos tanta audiencia? Para tener rentabilidad, para ganar dinero. ¿Y por qué han ganado dinero? Porque es así que sobrevives como medio de comunicación, además del servicio público, donde existe esta lógica. Y yo diría que es una de las principales responsables esta lógica aplicada a los medios. Y es por eso que a título personal lucho para que tengamos acceso a la información gratuito para todas y todos, que creo que hace falta defender un servicio público de información como defenderíamos un servicio público de salud o un sistema público de educación. Tenemos derecho en las democracias de tener acceso a la información que no responda a esta lógica de la rentabilidad, sino a la lógica del bien común. Y voy a parar aquí porque si no me van a hacer callar. Gracias por escucharme. Gracias. Si se me permite, un último comentario diciendo que Francia, a pesar de todo, es un país magnífico. Porque este libro ha publicado 400.000 ejemplares en Francia. El pequeño libro también de Hassel, del que hablábamos anteriormente, había vendido 4 millones de ejemplares en el mundo. Un artículo a finales del siglo XIX, un artículo, no un libro, cambió el destino de Francia, como todo el mundo sabe. El artículo Yo acuso. Esto es algo inédito. El poder de la palabra en Francia es extraordinario. Y yo creo que es esto. La palabra tiene la capacidad de cambiar identidades en Francia. Y por lo tanto, yo creo que la conferencia o el diálogo que hemos mantenido con Salomé ha mostrado una vez más que Francia es un país que está en esta magnífica historia. Se me permite, quiero añadir una cosa. Mañana estaré en la librería Jaime, que es la librería francesa, para una conferencia solo en francés. Si tenéis ganas de decirle a vuestro tío, vuestra tía de venir, estaré encantada, pero tienen que hablar en francés, ¿vale? Gracias.